Ecuador en crisis. Nueva masacre en la penitenciaría y el presidente no aparece. Punto Noticias. Una nueva masacre en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil dejó 68 privados de libertad asesinados y 25 heridos. Esto sucedió la noche del viernes y madrugada del sábado. Sin embargo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, no ha dado el anuncio importante que ofreció desde el mediodía del sábado 13 de noviembre. Mientras los 68 reos eran asesinados, el jefe de Estado, el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y la prefecta del Guayas, Susana González, celebraban el aniversario de la Infantería de Estados Unidos. El único pronunciamiento de Guillermo Lasso fue a través de un hilo en Twitter para señalar y hacer un llamado de atención a la Corte Constitucional, la misma que rechazó estos señalamientos. Han pasado más de 72 desde la nueva masacre y el primer mandatario no se ha pronunciado. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. 7:06 de la mañana y miren cómo es el destino, ¿no? Que justamente hoy, que se recuerdan 99 años de la masacre de casi un centenar de obreros en Guayaquil, 15 de noviembre, tenemos que estar, ¿quién creyera, no? Después de un siglo, tener que estar todavía presenciando este tipo de escenas espantosas en nuestro país. Vale la pena también recordar, ¿no?, lo que sucedió aquel 15 de noviembre de 1922, donde trabajadores que estaban reclamando por sus derechos pues fueron masacrados también. Creo que es necesario hacer una cronología de los hechos para también tomar en cuenta y ver cómo hemos llegado a este momento, ¿no? A ver nuevamente a través de transmisiones en vivo cómo personas privadas de la libertad terminan convirtiendo a un centro de privación de libertad, a un centro de rehabilitación social, como románticamente se los llama, porque no son centros de rehabilitación en absoluto, convirtiéndolos en verdaderas carnicerías, ¿no? Durante este año estamos ya superando los 300 privados de libertad asesinados, no se les puede llamar de otra manera, porque no es que fallecieron, ¿no? Porque así es como lo quiere vender cierto sector de la prensa y como lo quiere vender también el gobierno. Fallecidos, no es que fallecieron. Estas personas fueron asesinadas y en todos los casos, creo que sin excepción, asesinadas sin ningún tipo de compasión, de formas sangrientas, inhumanas y que espeluznan, ¿no? De verdad que espeluzna todo lo que estamos viviendo. Yo les decía que es necesario que hagamos un recuento de los hechos porque eso nos va a ayudar, ¿saben a qué? A tomar conciencia de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo y a indignarnos todavía más por todo lo que está pasando. Resulta que esta masacre ocurrida nuevamente en la penitenciaría del Litoral empezó a las 19 horas del pasado viernes 12 de noviembre. A las 19 horas ya se reportaban los primeros informes o las primeras alertas, sobre todo de los ciudadanos que viven en los alrededores de este centro de privación de libertad, hablando sobre explosiones, sobre disparos. Había un video de una residencia ubicada junto a la cárcel
que a quien le habían roto una ventana, ¿no? Por una bala perdida. Entonces, fíjense ustedes también el riesgo, el miedo con el que seguramente deben vivir los vecinos de este centro de privación de libertad, que podrían también ser víctimas de una bala perdida, como lo que pasó semanas atrás con un niño de apenas 11 años, ¿no? Y mientras alertaban de estas circunstancias y de esta situación dentro de la cárcel a las 19 horas del viernes, ¿saben dónde estaba el presidente de la República? ¿Dónde estaba el ministro de Defensa? El gobernador del Guayas, el señor Arosemena. Estaban compartiendo una cena en un hotel 5 estrellas, junto también a las autoridades locales. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, ojo que esta masacre ocurre en la ciudad de Guayaquil, en una de las cárceles en Guayaquil. Entonces estaba el presidente Lasso, el ministro de Defensa, el gobernador del Guayas, la alcaldesa de Guayaquil y la prefecta del Guayas, la señora Susana González. Y claro, resulta indignante. Esa es la palabra, no se le puede llamar de otra manera. Es indignante, ¿no? Que mientras ocurría una emergencia como esta, que dejó como resultado fatal, y además ni siquiera sabemos con precisión, ¿no? Porque parecería que no estamos hablando de seres humanos, parecería que estamos hablando, no sé, de animales o de cosas. Porque una cifra es la que da el gobierno, otra cifra es la que da la fiscalía y otra cifra es la que da el equipo de criminalística. Entonces hablan de en un inicio, de 52 personas asesinadas, de 58, de 61 y de 68. No sabemos finalmente cuántos son los privados de libertad que fueron masacrados y asesinados en la cárcel de Guayaquil. ¿Por qué? Porque ni siquiera para eso se ponen de acuerdo. Entonces resulta indignante que mientras hay más de 50 personas asesinadas con absoluta frialdad, de una manera sangrienta, macabra, peor que en una película de terror, yo creo que estas cosas ya ni siquiera en el cine se puede ver. Resulta que el presidente Lasso estaba compartiendo una cena junto a sus ministros, su gobernador, la alcaldesa y la prefecta, rindiéndoles un homenaje a los marines estadounidenses. Y fíjense ustedes la coincidencia, porque el comentario de la mañana del viernes pasado en esta emisora, en este espacio, tenía que ver con la seguridad. Tenía que ver precisamente con la falta de capacidad que ha tenido el gobierno y todos los delegados en las distintas funciones y cargos que están relacionados con el tema de la seguridad. Hablábamos justamente el pasado viernes de que hemos visto demasiada improvisación de parte del gobierno y de parte de sus representantes a la hora de asumir esta, que es una de las responsabilidades más importantes que tienen, que es brindar seguridad. ¿Por qué? Porque además yo me hago eco de un comentario que lo leí de varios tuiteros, de varios ciudadanos en las redes sociales. Yo sí me hago eco de esto y les quiero trasladar también esta inquietud, porque yo me imagino que lo mismo que les preocupa a estos tuiteros que les leía yo durante el sábado y el domingo, que me preocupó también a mí, yo me imagino que a ustedes también les preocupa y les inquieta. Y es como un gobierno que no puede tomar el control y no puede garantizar el orden y la seguridad entre cuatro paredes, que eso es una cárcel, es un lugar cerrado, es un lugar donde hay limitaciones, donde hay fronteras, donde se supone que hay cámaras, hay seguridad, hay filtros, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente resulta mucho más fácil controlar una cárcel que controlar un país con 270,000 kilómetros cuadrados de extensión, ¿no es cierto? Entonces yo les traslado a ustedes la misma inquietud que yo les leía con enorme preocupación a muchos tuiteros, y es como un gobierno que no puede tomar el control de una cárcel pretende garantizar la seguridad para 17, 18 millones de ecuatorianos. Es indignante, sí es indignante. Y fíjense ustedes que la inmediatez de estas famosas redes sociales
La inmediatez acompañada también de imprudencia, ¿no? De querer subir todo, de querer tomarse fotos y de querer aparentar y de querer estar, ¿no? Entonces la señora prefecta del Guayas, muy elegante, ella, junto a la alcaldesa de Guayaquil, que además no es que se les ve muy juntas, seguido a las señoras, que son del mismo partido, las dos socialcristianas, cogió y subió esas fotos al Instagram, ¿no? Y mucha gente decía, pero ¿y qué querían? ¿Qué querían? Que el presidente, claro, pues el presidente Lazo, guardando las formas, cuidando, digamos, los detalles del protocolo y demás, podía haberse levantado junto a su gobernador y su ministro de defensa, el general Hernández, podían haberse levantado de la mesa, dado explicaciones del por qué se retiraban e instalar ipso facto una mesa de crisis. Una reunión que además tenía que haber convocado a Fuerzas Armadas, Policía, al SNAI, que es una institución que finalmente tiene que ser, yo creo que tiene que ser sometida a una reingeniería para darle verdaderas atribuciones y además darle presupuesto para que pueda manejar y tomar el control y la administración de las cárceles, pues. Pero el presidente no se inmutó. El presidente siguió en la cena y gracias a esa publicación de Instagram, que lo que buscaba era ganar likes y ganar seguidores, tenaz lo de las redes sociales, ¿no? Y tenaz también lo del equipo de comunicación de la prefecta. ¿No habrá alguien ahí que le diga, oiga, prefecta, vea, se están matando aquí nomás a... ¿Quién? ¿También subieron ellos? Es que la prefecta fue la que subió a Instagram las fotos. Entonces, alguien en el equipo de comunicación de la prefecta que le diga, oiga, prefecta, sí, están lindas las fotos, usted está muy elegante, muy guapa, igual la alcaldesa, el presidente luce muy bien el frac, pero aquí a 3 kilómetros se están matando en una cárcel. No parece pertinente subir las fotos de una cena. Porque esas fotos de la prefecta González ayudaron a develar la inoperancia, la ineficacia, la incapacidad y la absoluta improvisación del gobierno. Absoluta incapacidad para reaccionar ante una emergencia de consecuencias fatales. Les insisto una vez más, ni siquiera sabemos cuántos son los privados de la libertad que han sido asesinados hasta el sol de hoy. Y ¿saben qué? También es una de las cosas graves, gravísimas de este episodio horrible. Que, según tengo entendido, quienes mueren, quienes son asesinados, en su gran mayoría, eran privados de libertad que estaban en la zona o en el área de tránsito, como se le llama. Es decir, eran personas, como por ejemplo, Carlos Guailias, que era un luchador por el agua, que fue detenido en las protestas de octubre, ¿ya? Que estaban a la espera de una audiencia de juicio, es decir, ni siquiera había sido sentenciado, pero llevaba preso desde octubre del 2019. Cuando empezó la persecución, ¿quién? El gobierno de Moreno, María Paula Romo, los que entonces eran aliados del actual gobierno. Entonces, probablemente las autoridades, no solo las autoridades del gobierno, sino también las autoridades judiciales y entre esas la Fiscalía General del Estado, que ha hecho una regla de su forma de operar, el pedir prisión preventiva para absolutamente todas las personas que son investigadas o procesadas por algún presunto delito del que se les acusa. Prisión preventiva, prisión preventiva, prisión preventiva. La Fiscalía también tiene que asumir su responsabilidad en este asunto y no lavarse las manos como han pretendido hacerlo durante este fin de semana con un comunicado ridículo. Usted, señora fiscal, ha dicho que la prisión preventiva es la regla, no la excepción. Cuando todos los abogados, yo no soy abogado, pero les escucho a todos los que saben de derecho, muchos sabrán igual o más que usted, doctora Salazar, decir que la prisión preventiva es una medida de última ratio, ¿no? O sea, de última instancia. Entonces, imagínense ustedes, decir que
el gran porcentaje o la mayoría de las personas que fueron asesinadas eran privados de libertad, que además han cometido delitos de bagatela, delitos menores, y terminaron asesinados en un episodio realmente sangriento como el que vivimos entre el viernes y el sábado, porque además hay que recordar algo, ¿no? Esto no es que el sábado se acabó, el sábado siguieron con los hechos de violencia dentro de la cárcel en Guayaquil. Y yo decía hace un momento que las autoridades durante este fin de semana se han dedicado a jugar al florón, ¿no? Se han pasado la pelotita entre ellos y lo que han hecho así es más o menos demostrarle al país que no estaban preparados, que no dieron la talla, que las circunstancias en este momento les han sobrepasado, les han rebasado y que a todas luces no estaban preparados para asumir un reto como este. Empezaron entonces a lanzarse la pelotita. Les decía yo que el presidente estaba en una cena junto a sus ministros, su gobernador, de frac, muy elegantes, y que recién, cerca del mediodía del pasado sábado, reaccionó. Voy a ver la hora exacta. A las 11 de la mañana con 10 minutos del sábado, el presidente Lasso reaccionó. Decía hoy, es decir, el sábado 13 de noviembre, a la 1 de la tarde, es decir, las 13 horas, tendremos un comité de seguridad en el ECU 911 en San Borondón, motivados por los últimos incidentes en las cárceles. Haremos un anuncio importante. Eso decía el presidente Lasso el sábado 13 de noviembre, que se hará un anuncio importante. El primer derecho que debemos... A ver, vamos por el primer tuit. Este es un llamado de atención a las instituciones del Estado ecuatoriano, en especial a la Corte Constitucional. Necesitamos herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles y luchar contra las mafias que se lucran del caos. El primer derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, lo cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para proteger. Expreso mis más sinceras condolencias a las familias que perdieron seres queridos. Que Dios bendiga al Ecuador. Bueno, lo primero, el anuncio importante, dijo el sábado a las 11 de la mañana que se lo haría en el transcurso del día. Ha pasado sábado, domingo, estamos lunes, 7:24 de la mañana y hasta ahora no nos llega el anuncio importante del presidente. Lo segundo, este tuit en el cual el presidente hace un llamado a la Corte Constitucional fue respondido por la Corte Constitucional con otro tuit y un comunicado. La Corte Constitucional se pronuncia ante los graves hechos suscitados en los centros de rehabilitación social y hace un llamado a la función ejecutiva para que implemente acciones concretas y adecuadas. Obviamente, la Corte Constitucional, haciendo uso del sentido común, y además esto es interesantísimo porque el presidente le lanza la pelotita a la Corte. ¿Sí saben que los jueces de la Corte Constitucional son herencia del Trujillato que defendió Lasso? Son cuña del mismo palo, ¿no? La Corte Constitucional del Ecuador rechaza las declaraciones efectuadas por el presidente de la República, quien ha hecho un llamado de atención a este organismo pretendiendo evadir así sus propias responsabilidades. Obviamente el manejo de las cárceles es una de las competencias del gobierno central, del Ejecutivo, en este caso del gobierno liderado por el presidente Lasso. Se recuerda al primer mandatario que la Corte Constitucional ejerce sus atribuciones constitucionales y legales con la finalidad de garantizar la supremacía de la Constitución. En este contexto, en los dictámenes emitidos desde el 2019 se advierte de manera reiterada que la severa crisis que afecta al sistema penitenciario requiere de acciones concretas y estructurales, diferentes a las que pueden ser adoptadas en un estado de excepción. La Corte Constitucional resolvió declarar la constitucionalidad de los estados de excepción por crisis carcelaria y grave conmoción interna, sin que sea su responsabilidad el resultado de las acciones planificadas y ejecutadas desde la función ejecutiva. Finalmente, esta Corte reafirma el compromiso por colaborar, bla, bla, bla. Pero esto es interesante. La Corte Constitucional resolvió declarar la constitucionalidad
de los estados de excepción por crisis carcelaria y grave conmoción interna, sin que sea su responsabilidad el resultado de las acciones planificadas y ejecutadas desde la función ejecutiva. Pero no que no hay grave crisis o conmoción interna. Para unas cosas sí hay, para otras cosas parece que no. Por ejemplo, para lo de los Pandora, y esto además, yo quiero manejarlo con mucha prudencia, pero créanme que he llegado a pensar, porque además uno a ratos también es mal pensado, pero esta inoperancia, esta ineficiencia, esta desidia con la cual el gobierno ha manejado la crisis, desidia que se ve reflejada en la toma de decisiones de última hora y en la improvisación absoluta, ¿no? Porque lo puso a Cobo en el SNAI, después lo mandó al CIES, a la inteligencia, puso a este señor Bolívar Garzón, que ayer finalmente puso la renuncia, se va del SNAI, regresa a Cobo. La señora Alexandra B., la ministra de Gobierno, diciendo que ella no entiende ni sabe mucho de seguridad, pero igual ahí está manejando la seguridad. Un radar que fue mal armado y que les explota. Por cierto, mi querido Brian, tiene el audio del ministro de Defensa sobre el tema del radar. De paso, no me quiero olvidar de ese episodio. Escuchemos lo que dijo en una entrevista la semana pasada el ministro de Defensa sobre el tema del radar. ¿Tenemos o no tenemos el audio del ministro Hernández? Le voy a contar algo pero ya es confirmado, no son explosivos. No son explosivos. O sea, las investigaciones de la policía, los restos que fueron llevados al laboratorio, no encuentran ningún vestigio de nitratos, que es se descarta la tesis del terrorismo. Se descarta. Entonces, ya, ahora estamos suficiente. en la tesis que fue una falla, porque Se descarta la tesis del terrorismo. ¿Se acuerdan ustedes quiénes fueron los que empezaron a generar el relato de que era un atentado terrorista, el narcotráfico y demás? Bueno, ahí tienen el ministro de Defensa diciendo que se descarta el tema del terrorismo y tales. Entonces, el episodio del radar, la crisis en las cárceles, la crisis de seguridad o inseguridad que vive el país, ha dado lugar a que el gobierno enfrenta a esta hora también una crisis interna muy importante, porque se va el jefe del comando conjunto, se va el director del SNAI, hasta ayer en horas de la noche se especulaba y mucho con respecto de la salida también de la comandante general de la policía, que además ya la policía ha salido a desmentirlo a través de un comunicado, y hay una crisis de comunicación brutal, ¿no? Porque parecería que el gran anuncio del gobierno es que hoy se van a reunir, ¿no? Que hoy se van a reunir. Entonces ayer sacan un comunicado que además me llama muchísimo la atención, porque en un primer comunicado dicen que convocarán a una reunión para el día de hoy a los ministros involucrados en el ámbito de los temas de la seguridad, también a los presidentes de las otras funciones del Estado, presidente de la Corte, presidenta de la Asamblea. Por cierto, la presidenta de la Asamblea, mutis por el foro sobre el tema de la crisis carcelaria, ni una palabra. El último tuit es sobre las fiestas de Ambato de la semana pasada, no ha dicho nada, no lo he visto en ningún otro lado tampoco diciendo nada. Presidenta del primer poder del Estado, nada más y nada menos, ¿no? Pero mutis por el foro. Y en ese comunicado se incluye al señor Cabrera, del Comando Conjunto, y después sale un comunicado diciendo que el señor no va más y que el general Fuel va a ser quien asuma la jefatura del Comando Conjunto. Bueno, en fin, ha sido este fin de semana una vorágine de improvisaciones, de cosas y toma de decisiones a última hora, y creo que lo más importante, y con esto voy cerrando el comentario, es que no hay una estrategia, y que llegaron al poder sin tener idea de lo que iban a enfrentar y sin tener idea de lo que iban a hacer para enfrentar esta crisis de seguridad. Yo les quiero dejar con una imagen que refleja todo lo que estamos viviendo. La imagen de la rueda de prensa del gobernador Pablo Arosemena. Es bastante simbólica esa escena. Veámosla. Y damos inicio a la rueda de prensa, señor gobernador de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena. Bueno, ante todo, darle la bienvenida a Valera.
¿Podemos congelar en el cierre? ¿Le podemos congelar en el cierre? El tipo de la camisa blanca. ¿No? El tipo de la camisa blanca poniéndose al frente de la cámara, tapando el sol con un dedo, como dice la canción de Contravía.